مقدس تتي موجود يا سلام. Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Viaje en el Tiempo. Hoy nuestro protagonista es Juan, el hijo de Isabel y Zacarías, apodado el Bautista. Zacarías e Isabel, un matrimonio de Judea, era un matrimonio mayor. Ella era estéril, no tenían hijos. Pero un buen día, Zacarías fue al templo de Jerusalén, como él era sacerdote, entró en el Santo de los Santos, el Santo Sanctorum, en donde estaba el arca, quemó incienso y a la derecha se le apareció un ser luminoso. Se presentó como el ángel Gabriel y le dijo que iba a tener un hijo y que le pondría por nombre Juan. Ese hijo sería el precursor del Mesías, de Jesús de Nazaret. Pues Zacarías no se lo creyó, las palabras del ángel, y el ángel le dijo: pues quedarás mudo hasta que todo lo que te acabo de contar se cumpla. Cuando salió del templo nadie daba crédito porque Zacarías no podía hablar. Pasados 6 meses, el mismo ángel Gabriel se le presentó en Nazaret a María y además de anunciarle el nacimiento de su hijo Jesús, le dijo que su prima Isabel estaba de 6 meses embarazada. Rápidamente María, mientras que José estaba trabajando en Cafarnaúm, cogió y se desplazó a Arín Karen, que es una población que está en Judea, en los montes de Judea. Al llegar, se encontró con Isabel y lo que llevaba Isabel en el seno dio un bote de alegría. Y fue cuando ella le dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Pues bien, nace el hijo de Isabel y Zacarías, y según la costumbre judía, a los 8 días se practicaba la circuncisión del bebé, en este caso, en el caso de ser varón, lógicamente, y se le ponía el nombre. Al llegar al templo, pues todo el mundo pensaba que el niño se llamaría como su padre, según las costumbres también de la época. Y Zacarías le puso el nombre, cogió una tablilla y puso: el niño se llamará Juan. Justo en ese momento empezó a hablar, ante el asombro de todos. Pero coincidiendo con el nacimiento del niño Jesús y unos enigmáticos reyes magos que vinieron a visitar a Herodes el Grande, se produjo en Belén la matanza de los inocentes. Bien, pues unos informantes le dijeron que la Sagrada Familia había huido, pero que tenían constancia de que un matrimonio llamado Zacarías e Isabel tenían un hijo llamado Juan, y que eran familia de los que habían huido. Herodes pensó: si este niño que iba a ser venerado por estos magos ha huido, el niño Juan futuro, que es familia suya, será el futuro rival mío para el reinado, es decir, el futuro rey, y ordenó matarlo. ¿Qué ocurrió? Pues ¿qué ocurrió entonces? Pues cuando estaba Zacarías en el templo como sacerdote, Isabel tuvo un sueño. Y en el sueño le decía un enviado de Dios que se escapara con su hijo al desierto. Zacarías, cuando estaba en el templo, llegó de buena primera los esbirros del rey Herodes, los sicarios, con la intención de buscar al niño Juan. Zacarías le dijo que no sabían dónde estaba su paradero. Momento en el cual lo mataron. Curiosamente, cuando muere
Zacarías, su cuerpo desapareció y tan solo quedó un cubo de sangre en el suelo. Una vez en el desierto, Isabel estaba con su pequeño Juan. Isabel se dedicaba a labores domésticas, iba de casa en casa para sostener y alimentar a su hijo Juan, pero cuando Juan tenía 6 años, justamente muere Herodes I el Grande. Al mismo tiempo, fallece Isabel, y el pequeño Juan, con tan solo 6 años, se quedó huérfano de padre y de madre. Perdón, segundo. Se quedó huérfano de padre y madre. Juan empezó a criarse, ayudado por varias familias de Judea. Y cuando ya alcanzó la edad de los 14 años, ingresó en un grupo llamado los Esenios. ¿Quién eran los Esenios? Los Esenios era un grupo monástico que se recurrían dentro de los, digamos, de los habitáculos para rezar y interpretar la ley. Ellos estaban esperando la llegada del Mesías. Juan vivió en aquel ambiente, pero dentro de los esenios, que estaban situados en la zona del Qumran, norte del Mar Muerto, había un grupo llamado los bautistas. Juan empezó a integrarse dentro de los bautistas. Los bautistas utilizaban el rito del bautismo, que se instauró en el siglo IV antes de Cristo, y su objetivo es exhortar los pecados, el perdón de los pecados. Cuando en el año 27 Juan deja el grupo de los esenios y de los bautistas, en el valle del río Jordán comenzó a bautizar. En un principio Juan no tenía de alguna manera ninguna credibilidad para los que acudían al Jordán. Él hablaba constantemente respondiendo: el que tenga 2 capas, que entregue una al que no la tiene. Aquel publicano o cobrador de impuestos que cobre lo justo. Pero poquito a poco fue, cada vez iban más gente al Jordán. El Jordán, en donde bautizaba Juan, está a 2 kilómetros aproximadamente al norte del Mar Muerto, al final del Valle Jordán, del río Jordán. Y claro, cada vez tenían más seguidores, hasta que llegó un momento que empezaron a preguntarle: ¿tú eres Cristo, el Mesías, el que ha de venir? Y Juan decía: no, yo no soy el futuro Mesías. El que viene detrás, el que vendrá detrás de mí, es más mayor que yo, el cual personalmente no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Juan, después de bautizar, se iba, y como estaba acostumbrado, siendo huérfano tan pequeño desde los 6 años, después estuvo con los esenios en ese retiro, estaba acostumbrado a la soledad. Él vivía solo, entre los matorrales, cercano al Jordán, y vestía con una piel de camello y se alimentaba de frutas y una cosa muy curiosa, de miel silvestre. Bien, vosotros estaréis de acuerdo conmigo si nosotros nos acercamos a un panel de abejas, intentamos coger miel, no salimos vivos. Las abejas nos atacarán. Qué curioso que a Juan no le atacaban. Gente que escribieron y que conocieron acerca de Juan decían que Juan, al no tener casa, tenía, a ver cómo lo explico, un olor un poco incluso nauseabundo, un olor fuerte, y que las propias abejas se acostumbraron al olor de Juan. Él se alimentaba de su miel, pero ellas nunca le picaban. Llega la primavera del año 28.
pasa cerca del Jordán Herodes y Herodías. En este caso Herodes Antipas, el hijo de Herodes I el Grande, aquel que quería matar a Juan. Y dice desde la ribera del Jordán: Herodes, a grandes voces, no es lícito que tenga por esposa a Herodías, la mujer de tu hermano Felipe. Herodías miraba a Juan con cara de odio, incluso de venganza, porque constantemente no fue una vez, fueron muchas las veces que Juan increpaba al rey Herodes y a su mujer. En esa primavera del año 28, ya Juan tenía tantísimos discípulos que, incluidos los discípulos de Jesús, eran sus propios discípulos. Me refiero, por ejemplo, a Judas Iscariote, a Bartolomé, o Natael, como queráis, Felipe, Tomás, Andrés, todos eran seguidores de Juan. Pero, como he dicho anteriormente, aquella primavera fue clave, porque se acercó al río Jordán un señor alto, 1,81 de altura. Iba andando pausadamente. Juan dejó de bautizar, lo miró fijamente, lo reconoció y dijo a grandes voces: ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es el que yo decía que detrás de mí vendrá otro que es mayor que yo. Jesús se le acercó a escasamente 1 metro y Juan le dice: soy yo el que tengo que ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús lo miró con compasión y le dijo: Juan, vamos a hacer justicia. El bautismo, aunque iconográficamente se representa echando el agua sobre la cabeza, realmente no era así. El bautismo era una inmersión total del cuerpo. Juan cogió a Jesús por la parte del cuello, la mano colocada en la cintura, lo sumergió completamente en el agua, pocos segundos, y lo elevó. Esa era la práctica del bautismo en aquella época. Cuando eso ocurrió, Juan describe que vio los cielos abiertos, una paloma se posó sobre Jesús y escuchó una voz que muchos de los que estaban cerca también lo escucharon. La voz decía: este es mi hijo, mi predilecto. Ese hombre llamado Jesús, natural de Galilea, se marchó y detrás se fueron los discípulos, los futuros discípulos del maestro de Galilea. Juan seguía bautizando, pero seguía metiéndose con Herodes Antipas. Una noche, cuando se fue y se retiró del río Jordán, llegaron 4 hombres fornidos, lo agarraron, le pusieron una cuerda en forma de esposa en las muñecas y se lo llevaron a Maqueronte. Maqueronte es una fortaleza que se utilizaba de prisión en aquella época en la antigua Perea. Perea pertenecía al reino también de Herodes, del tetrarca Perea. A Juan lo arrestaron. Pues bien, hubo una fiesta, el cumpleaños de Herodes Antipas. En ese cumpleaños estaba Herodías, y Herodías tenía una hija con el hermano de Herodes llamada Salomé, y asesorada por su madre le dice: vístete de esta manera. ¿Cómo se vistió Salomé?
Algo impropio en la época, lo que os voy a decir. Se puso un velo sobre la cabeza, que sí existía en la época, pero se puso un top, es decir, solamente muy ajustado le tapaba los pechos, la barriga totalmente fuera, una falda de vuelo cortita, y andaba descalza. Cuando Salomé se presentó en el banquete, Herodes, que estaba con todos sus consiglieri, con todos sus invitados, bebiendo y disfrutando, Herodes se quedó prendado. Poco menos que los ojos se le salían de la órbita. En esos momentos, Herodes llama a Salomé y le dice, si bailas para mí, te daré todo lo que quieras. E incluso estoy dispuesto a darte la mitad de mi reino. Salomé miró hacia atrás, en una esquinita que estaba su madre Herodías, y Herodías asintió. Salomé empezó a bailar ante los cínganos, flautas, arpas, un baile sensual con aquella ropa que encandiló a Herodes Antipa. Y fijaros que estamos hablando de su sobrina. Y cuando termina de bailar, dice Herodes, pídeme lo que quiera. Salomé se da media vuelta, busca a su madre y le dice, madre, ¿qué le pido? Y Herodías le dice, la cabeza de Juan Bautista. Se da media vuelta, se acerca a Herodes, que estaba tumbado con la copa de vino sobre un cojín amplio, y le dice, quiero la cabeza de Juan Bautista. Herodes se descompuso, en esos momentos se le cayó hasta el vino. Estaba nervioso. ¿Por qué? Porque Herodes consideraba a Juan Bautista como un gran profeta y era muy supersticioso. Pensaba que era incluso la reencarnación de Elías, aquel profeta del Antiguo Testamento. Herodes le dijo, no, pídeme lo que quiera, la mitad de mi reino, lo que tú desees. Salomé volvió a mirar hacia atrás y la madre volvió a sentir, diciéndole que pidiera de nuevo la cabeza de Juan. Y le pidió de nuevo la cabeza de Juan Bautista. Como el compromiso ya estaba cerrado, porque él le había dicho, pídeme lo que quiera, Herodes llamó a 2 de sus guardias, llegaron a Maqueronte, abrieron la reja. Juan, cuando los vio con el cuchillo en mano, se arrodilló, le cogieron de la cabeza y le cortaron el cuello. Esa cabeza fue hacia una bandeja y esa bandeja se la entregaron a Salomé y Herodías se vengó de Juan. Esa noticia llegó a Galilea y cuando Jesús se enteró de que Juan había sido decapitado en soledad, lloró. Muchas gracias y ahora estoy a vuestra entera disposición para todas las preguntas que me formuléis. Comenzamos pues. ¿Qué veracidad tiene el hecho de que Juan fuera instruido por los esenios y más exactamente por una variante de estos conocidos como los bautistas? Bueno, la veracidad que tiene sobre todo no es de lo escrito, porque no viene en las Sagradas Escrituras, pero sí lo nombra Flavio Josefo, que es un cronista de la época y además un cronista del año 40, muy bien informado. Lo cierto es que el bautismo, los esenios lo practicaban, ese grupo, prácticamente entre ellos mismos, era un grupo muy aislado.
el hecho de que Juan saliera públicamente al rito del bautismo de la manera que lo hizo valientemente es porque estaba instruido. De ahí que los historiadores consideramos que Juan fue instruido por los esenios y por el grupo en concreto de los bautistas. Y de hecho, por la forma de inmersión que hacía Juan, sería uno de los jefes, si no el jefe de los bautistas. Es cierto que tendría mucho sentido de que Jesús también fuese instruido por los esenios, como así dicen de los traídos en los pergaminos de Qumran. Bueno, los pergaminos de Qumran, en donde estaban los esenios, no aparece hablando de Jesús para nada. Es más, no se ha encontrado de Jesús de Nazaret absolutamente nada en los de manuscritos de Qumran. Cuando aparecieron esos manuscritos, yo también estuve investigando con un equipo de investigadores, valga la redundancia. Era nuestra ilusión, ¿no?, de encontrar datos sobre Jesús. No, los manuscritos de Qumran hablan de su doctrina, de la esperada, de la deseada llegada del Mesías, y sobre todo de los estudios serios de la ley del Antiguo Testamento, el Levítico y el Deuteronomio. Eran gente muy especiales, digamos, era como estar en un convento de clausura, una cosa así. ¿Era lícito que un hombre se casara con una mujer divorciada en aquella época? Un hombre no se podía casar con una mujer divorciada en aquella época. Una mujer divorciada nada más que tenía una solución, el acta de divorcio, que es como se llama, que es volver con sus padres. No era lícito. Por eso Juan le decía a Herodes que no es lícito tener por esposa a la mujer de su hermano. Y es cierto, Juan tenía razón. Herodías también lo sabía. Por eso se vengó. Se vengó a través de su hija con aquel baile que le costó la cabeza a Juan, por petición de Herodías. Pero no era lícito, no se podía. La única manera de casarte en aquella época con una mujer, en este caso, es que la mujer sea o soltera, lógicamente, o viuda, pero nunca divorciada. ¿Qué tipo de fenómeno sucedió tras la muerte de alguien tan grande como Juan, ya que en su nacimiento hubo una anunciación? Bueno, no hay escrito nada de que sucediera nada extraordinario en la muerte de Juan. Lo único que ya llegaremos, hubo como extraordinario en una muerte de ese nivel de personaje importante, es solamente con Jesús, que hubo un eclipse parcial de sol y un terremoto, acreditado además por geólogos, pero no, con Juan no hubo nada en concreto. Sí es cierto que Juan, nada más y nada menos, ha pasado a la historia por ser el precursor de Cristo. Los discípulos y muchos seguidores posteriores, los 72 que hablan Lucas y demás, venían de Juan. Juan le preparó el camino. Juan era, por su soledad y por todo, ¿no?, por toda su vida, desde los 6 años, huérfano y perdonadme la expresión, buscándose un poco la vida, él se autoproclamaba, utilizando lógicamente profetas del Antiguo Testamento, la voz que clama en el desierto. Fue el más humilde de los humildes, pero que hoy en día lo hacemos grande. ¿Por qué? Porque el bautismo es un sacramento, por ejemplo, para la Iglesia Católica. Y el primero que bautizó fue Juan. ¿Pagó de alguna manera en su vida Salomé ante tan macabro deseo? No, en absoluto, no. Bueno, tampoco conocemos el resto de la historia. Salomé siguió viviendo en el palacio de Herodes y con su madre, con Herodías. No lo pagó ni tampoco, al llegar a oído de Jesús y sus discípulos, tampoco hay una intención, ni era la intención de Jesús. Ya le dijo a Pedro cuando en Getsemaní le cortó la oreja a Malco, ¿no?, que el que espada hiere, a espada muere. Pues esto es igual, no matarás, ¿no? No matarás viene en el Antiguo Testamento, aunque a Juan lo mataron,
y la defensa de la ley por parte de Jesús y sus discípulos era constante. Jesús además dijo más de una ocasión que él no había venido a cambiar la ley, sino a hacerla cumplir. Eso sí, dio un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como él nos ha amado. ¿Cómo supo Juan que el que venía a bautizarse era Jesús? Bien, hay un escrito, hay varios escritos que coinciden, que Juan, dentro de su meditación, estábamos acostumbrados a meditar, escuchó también una voz interior una de las noches que le decía, porque Juan estaba esperando la llegada de ese Mesías como el resto, que aquel que viera posarse en una paloma, ese es él. ¿Qué ocurre? Que hay escritos que ponen la paloma antes del bautismo y hay otros que lo ponen después del bautismo. Yo lo he narrado después del bautismo, pero quizás se diera cuenta, y vamos a ser más realistas, porque aquella persona no estaba como simple espectador, iba andando por la ribera del Jordán, del río, iba buscando directamente a Juan. Ni siquiera se había puesto en cola, porque Juan estaba bautizando y había una cola, una hilera de personas. Esa persona se saltó esa cola, fue directamente hacia Juan. Y Juan lo identificó como tal. Y además el propio Jesús se lo reconoció. Hagamos justicia. ¿Por qué Herodes, en vez de encarcelar a Juan, no lo mató directamente? Buena pregunta. Bien, lo he comentado también antes. Herodes consideraba a Juan como un auténtico profeta. Quiero decir, Herodes le tenía miedo a Juan. Le tenía pánico, entonces él lo podía haber matado. Pero prefirió encarcelarlo. ¿Para qué? Para callarle la boca. Es una forma de callarle la boca. Se está metiendo con mi mujer está encima, Herodías, de este tema. Pues bueno, lo encierro. Y si se tiene que morir, porque se muera en la cárcel, y si tiene que salir, saldrá y lo trasladaremos a otro lado. Pero él no tenía nunca la intención de matar a Juan. De hecho, como hemos podido comprobar, cuando Salomé le pidió la cabeza, Herodes se vino abajo. Se sorprendió. ¿Era normal que las mujeres de aquella época se vistieran como Salomé? No, en absoluto. Las mujeres de aquella época eran recatadas, llevaban un efod, es verdad, la cabeza tapada. Salomé lo que más se parecía a las mujeres de aquella época era por la cabeza tapada, pero no hay que olvidar una cosa. Lo que buscaba era, ese baile sensual, era desconcertar a Herodes, como así fue. Herodías tendría que conocer muy bien a Herodes. Y utilizó a su hija Salomé para acabar con la vida de Juan. Pero no era costumbre de una mujer vestirse con faldita de vuelo, preparada, ¿no? Salomé estaba preparada y anexionada por su madre para ese tipo de baile y esa vestimenta. Entiendo que Bautista no es un nombre, sino un apodo. Efectivamente, el nombre es como era conocido, es, un nombre, en este caso apellido, ¿no? Es más bien un apodo. Es una cosa similar a Pedro, que significa piedra. El nombre era Simón. Pedro fue, digamos, el apodo que le puso Jesús. Bautista era porque bautizaba, prácticamente. Lo que pasa es que hoy en día hay mucho Juan Bautista como nombre, ¿no? Lógicamente. Juan sí es nombre, ¿eh? Me refiero a Bautista. Es un apodo en aquella época Juan podía ser conocido como Juan, el hijo de Isabel y Zacarías, o bien por su labor. Como él no se le conocía ninguna labor profesional, se le conocía por el bautismo, pues de ahí vino el apodo de Juan Bautista o el Bautista. ¿Sesenios es igual a monjes? Igual, sí. Es monástico, es muy similar.
más bien a monjes de clausura, ¿no? Ellos se encerraban, estudiaban la ley, no hablaban entre ellos. Todo esto se sabe por precisamente el Qur'án, por los manuscritos de cómo era su vida diaria, ¿no? Se levantaban, cuidaban, bueno, comían de lo que cosechaban, lo repartían, no hablaban en las comidas, eran estudiosos de la ley y tenían el gran objetivo, como los judíos de aquella época, y actualmente todavía lo esperan, que lo sepáis, todavía lo están esperando, la llegada del Mesías, es decir, el enviado de Dios. Aquellos judíos que actualmente esperan la llegada del Mesías es porque no reconocen a Jesús de Nazaret como el Mesías. Pues los esenios esperaban en aquella época la llegada del Mesías, pero perfectamente como monjes, sí. Fijaros, Juan, huérfano con 6 años, viviendo solo, se mete en el grupo de los esenios, durmiendo solo, una vida en soledad y muerte sola. ¿Jesús y Juan no se conocieron en su infancia? Bueno, no dio lugar porque, llevaron vidas muy distintas unos de otros. Jesús, junto con José y María, con sus padres, por la amenaza de Herodes, se marchó a Egipto. Juan se marchó al desierto de Judá, con Isabel, con su madre. Después murió, después estuvo en el mar muerto. Jesús, cuando volvió, estuvo en el Nazaret, lado opuesto. No tuvieron oportunidad. Hubieran tenido oportunidad si Isabel hubiera sabido el recorrido de la Sagrada Familia y haberse ido con ellos a Egipto, pero no hubo oportunidad. Por eso no se conocieron de pequeño. Fue muy convulso todo. Juan nació 6 meses antes que Jesús. Jesús nace, la huida, él también tiene que huir con su madre. Bueno, no se llegaron a conocer. No hay manuscrito que así lo certifique. Ese bautismo de inmersión se hace hoy en día también, ¿verdad? Los ortodoxos lo practican. Los cristianos católicos, sabéis que cristianos son seguidores de Cristo, seguidores del Mesías, del ungido. Y dentro del cristianismo hay varias ramas: anglicano, protestante, católico, ortodoxo. Los católicos conocemos el bautismo cuando nace por aceptación de los padres y es el sacerdote, la pila bautismal. La inmersión completa lo hacen los ortodoxos, la rama del ortodoxo, y practican además el bautismo tal y como era ese rito. Es un rito, ya digo, que comenzó a practicarse en el siglo IV antes de Cristo. O sea, ya 400 años antes del nacimiento de Cristo y de Juan, el bautismo se estaba llevando a cabo. O sea, que no es que Juan fuera inventor del bautismo ni de ese rito de inmersión. Pero los ortodoxos actualmente sí lo hacen. ¿De dónde viene el bautismo que hacía Juan? Pues viene de lo que aprendió de los esenios. Ellos, estudiosos de la ley, pues venía el rito del bautismo, venía explicado, era la exhortación, o sea, la expiación de los pecados, era como comenzar una vida nueva, era una limpieza. El bautismo no es otra cosa sino que una limpieza, para aquella época me refiero. Entonces eso le llamó mucho la atención a Juan. ¿Por qué? Porque cada vez que practicaba el bautismo, la persona que quería bautizarse quería empezar una nueva vida, quería limpiarse de sus pecados para comenzar una nueva vida. Y viene de los esenios, del grupo de los bautistas. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Juan? Bueno, no tenemos datos de lo que hicieron con el cuerpo de Juan, no lo tenemos, cierto es, pero en aquella época existían muchas fosas comunes. Casi seguro que al lado de la fortaleza de Maqueronte, que era como una especie de meseta, y es una meseta, había una fosa en donde echarían los cuerpos. ¿Por qué? Porque eran varias celdas y en esas cárceles, con los detenidos que había y demás, muchos morirían en las cárceles, ¿no? Entonces el cuerpo de Juan terminaría probablemente en una fosa. Se habla, pero yo no puedo hablarlo como historiador, se habla de que la reliquia de Juan, la cabeza está en un sitio, está en otro, pero eso es como intentar buscar el Santo Grial. Puede haber infinidad
de cáliz de Cristo, por ahí. Pues de la misma manera la cabeza de Juan, no puedo certificar que esté en tal sitio, se lo atribuyen uno, se lo atribuyen otro. Lo más común y lo más lógico, Juan murió solo, Juan no tenía defensores. Jesús, al menos cuando murió, tenía a José de Arimatea, que le cedió el sepulcro y le echó una mano a Nicodemo, y las mujeres también. Juan murió en Maqueronte, allí no había nadie que le ayudara. No había ni un discípulo suyo, nadie. Y lo más lógico es que terminara en una fosa. Lo más lógico. ¿Qué edad tenía Juan cuando lo mataron? Cuando lo mataron, pues muy fácil de calcular. Tenemos que hablar, ya hablaremos en un programa de cuándo nació Jesús. Porque Juan nació 6 meses antes. Bueno, pues Juan moriría aproximadamente en el año 30. Pues tendría 30 y... en el año 29, no, tendría unos 35 años aproximadamente. No va a cuadrar los números, pero es que tampoco os quiero desvelar nada, porque haremos un programa, y lo hace muy pronto, de exactamente la fecha, que algunos probablemente lo sepáis, ¿no? Pero bueno, exactamente la fecha del nacimiento de Jesús. Juan 6 meses antes, prácticamente eran, perdonadme la expresión, pero eran prácticamente de la misma quinta, la misma edad. Jesús murió un año mayor que Juan, pero no debo desvelar nada, porque le quitamos atractivo a ese programa que le dediquemos al nacimiento, exclusivamente al nacimiento de Jesús, su fecha y todo. ¿Sabía Herodes que su padre quiso matar a Juan en su tiempo? Herodes Antipas. Pues no tengo constancia, pero yo estoy analizando desde el punto de vista histórico y de lógica. Herodes Antipas respetaba enormemente a Juan. Herodes Antipas sabía lo de la matanza de los inocentes con total seguridad, lo que hizo su padre. Pero es que Herodes Antipas respetaba mucho, era muy supersticioso, respetaba mucho a Juan, porque le llamaba muchísimo la atención el rito de los esenios, el rito del bautismo. Herodes tenía gente que al lado que manejaban muy bien los textos sagrados y le explicaban el rito del bautismo, en qué consistía. No creo que tuviera esa constancia. Tened en cuenta que cuando murió Herodes el Grande, el niño Juan tenía 6 años. Después, posteriormente, le sucedió a Herodes Arquelao y después vino a Herodes Antipas. No creo que tuviera constancia de ese Juan. Sí tendría constancia de la matanza de la cantidad de chiquillos que murieron, menores de 2 años, en aquella época, casi seguro. ¿María no tuvo contacto con Juan, ya que eran familia? María, cuando fue el único contacto, que no lo tuvo, pero bueno, fue cuando Isabel estaba en estado de buena esperanza. Es que también la vida fue muy curioso, porque todo antes hubiera tenido contacto si hubiera coincidido en la predicación Juan en Galilea, por ejemplo, o en Jerusalén. Pero es que Juan no salía del Jordán. No salía, no estuvo en la pasión, murió antes, no estuvo en la pasión de Cristo, de su primo, murió antes fue el cumpleaños de Herodes y antes fue la cabeza que le cortaron. Entonces prácticamente fueron 2 vidas totalmente, una familia hacia Egipto, la otra hacia el desierto de Judea, posteriormente una familia en el Jordán, Juan metido en los esenios, que ahí no podía salir. Cuando ya decidió dejar los esenios, empezó a bautizar en el sur. Totalmente han tenido vidas muy opuestas. Ahora, María tendría noticias de Juan, claro que sí, seguro que sí. Lo que pasa es que las noticias en aquella época, con las distancias que había, eran noticias que llegaban siempre muy tarde. ¿Qué edad aproximada tendría Salomé? No hay datos de la edad de ella, no tenemos, pero sí
tenemos que tener en cuenta que el baile que hemos descrito, que describe además Flavio Josefo, muy bien en Antigüedades Judías, se consideraba una bella mujer, una joven y bella mujer. Joven se consideraba también a esa edad de no más de 20 años. Por lo tanto, tendría que tener, al ser mujer, de 14 a 20 años, por conclusiones históricas. ¿Fue Jesús a visitar a Juan antes de morir cuando estuvo en prisión, como nos muestran algunas películas? No. A ver, las películas hay algunas que tienen mucha veracidad histórica, documental, y otras noveladas, son películas noveladas. Jesús tenía su ministerio, Jesús predicaba por Jerusalén, por Galilea, por el mar de Galilea, Cafarnaúm, Genesaret, incluso en Samaria. En ningún momento Jesús vio a Juan, se hizo justicia. Fue el momento que empezó la predicación Jesús, cuando fue bautizado por Juan. Juan lo anunció como Juan fue realmente el propulsor de Jesús, y ahí perdió la pista, porque la vida de Juan era una vida, él no iba a la sinagoga, él no iba a nada, él de dormir en el campo y en el bosque y de comer miel y de alimentarse de frutas y tal, iba a Jordán y bautizaba. Hay escritos que nos dicen que físicamente Juan estaba muy deteriorado. Parte de ese olor característico que despedía, ha sido una persona que no ha sido cuidada por nadie, no ha podido ser cuidado por nadie. Lo Esenio era muy independiente, pero ha sido una persona que ha vivido en soledad prácticamente. Desde los 6 años que se quedó huérfano, no se le conoce mujer, una vida totalmente aislada, mística, alimentándose mal, nunca se cuidaba. Esa es la vida de Juan. ¿Se sabe por parte de quién era prima María de Isabel? ¿Por parte de Joaquín o de Ana? Pues mira, ese dato, porque no está claro, porque hay manuscritos que hablan de parienta. Puedes llegar a ser hasta una tía abuela. Pero en principio sí es cierto que los manuscritos de los llamados apócrifos ocultos hablan de que era por parte de Ana. Pero en aquella época, yo lo he dicho en otros programas, lamentablemente no se escribía. Las mujeres no contabais para nada, desgraciadamente. Entonces, el varón sí, pero la mujer, a mí me cuesta la misma vida sacar como historiador datos sobre mujeres, porque no se escribían, una dificultad enorme. Y ya digo, incluso las traducciones hay que tener mucho cuidado, porque se habla de prima, algunos, y otros manuscritos hablan de parienta. Sería cuestión de seguir investigando, pero es difícil llegar a ese dato en concreto. Es muy complicado por la falta de registro que había. En los varones, como he dicho anteriormente, sí, pero falta de registro en las mujeres. ¿Qué sucedió con los seguidores de Juan? ¿Se extinguieron? No. Los principales se fueron con Jesús, porque él ya anunció que detrás de él vendría otro mayor que él. Y después Jesús, aunque no se nombra, porque siempre se nombra a los 12 que conocemos, hay manuscritos donde habla de que Jesús envía a 72 a predicar la buena nueva, es decir, el Evangelio. Jesús, quiero comentaros, también lo analizaremos en su momento, en su entrada en la última semana de vida, en su entrada a Jerusalén, aunque lo veamos en la Semana Santa y representado en algunos cuadros que iba Jesús solamente con los 12 apóstoles, no es así. A Jesús lo acompañaron 500 personas. ¿Son muchos o pocos? Pues fijaros, si Jerusalén podía tener 1000 habitantes y le acompañaron 500 personas, estamos hablando de la mitad de la población. Pero ya no solo eso, sino que eso fue lo que provocó que el templo, los guardianes del templo se asustaran. Nadie asusta en una borrita, en un asno,
con 12 personas entrando por una puerta principal de ningún sitio, pero 500 personas con él sí. Todos los seguidores que posteriormente Jesús tuvo en el monte Moab, cuando dio de comer a 5.000 personas, ya son muchas, también, no sé si una alegoría de los escritos, pero ya son muchas. Todos esos seguidores vinieron, la gran mayoría, a través de Juan. Porque Juan, nosotros tenemos el tiempo que tenemos en el programa, lo he resumido, pero Juan era constantemente y diariamente anunciaba la llegada de Jesús. Diariamente, ¿eh? Y eso llamó mucho la atención, y los que creyeron en Juan, creyeron posteriormente en Jesús. Si Zacarías era de la tribu de Levi y servía en el templo, ¿por qué Juan no fue educado por la gente de su tribu y se hizo esenio? Pues mira, podría haber sido perfectamente esa pregunta, pero ¿qué ocurre? Juan huyó con su madre por las persecuciones de Herodes, y él, de la tribu de Leví, como sacerdote que era, podía haber continuado, pero Juan, prácticamente es que cuando muere su madre tenía 6 años. No tenemos datos de qué ocurrió desde los 6 a los 14, pero sí se presume que Juan estaría como un vagabundo prácticamente, hasta que lo acogieron los esenios. Por lo menos tenía ahí donde comer y tal, y ejercitarse en el bautismo, ¿no? Pero podía perfectamente haber vivido acomodadamente en una de las tribus, por no decir la tribu más rica, ¿no?, de Israel. De las 12 tribus, la tribu de Leví era la que tenía más prerrogativas, ¿no? Podía perfectamente, pero no fue así. Llevó una vida totalmente extraña, ¿no? Para mí Juan es un personaje muy, muy extraño, muy curioso. Muy querido, pero al mismo tiempo muy extraño. Herodes Antipas estuvo mucho tiempo en la corte de Roma. En la corte de Roma. Herodes Antipas estuvo en Israel. A ver, cuando los romanos invadieron Israel, ellos lo que no querían eran problemas. Entonces pues había un reinado, la familia Herodes, y los romanos permitieron que continuaran ese reinado. Herodes Antipas era criticado por la gente de Israel precisamente porque le decían que era un conspirador y que apoyaba a los invasores de la tierra prometida de Dios, y que no era digno de Dios. Pero Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, ya haré un programa de la familia Herodes. Esta gente, todos los Herodes, incluso Herodes Agripa, todos residían en Cesarea, en Jerusalén, en Tiberiades. Pero en Roma, no, Roma, el Imperio Romano va por un lado y el reinado de Herodes va por otro. ¿Juan sabía el final de Jesús? Perdón, a ver. ¿Juan sabía el final de Jesús? Juan, no, en absoluto. Lo que sí es cierto que dijo la palabra, no sé si fue inspirada por el Espíritu Santo, como dicen algunos escritores sagrados de la Biblia, pero bueno, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo vio. Cordero de Dios es una persona sacrificada. O sea, que iba a ser sacrificado como los corderos en aquella época. Todos los corderos eran primogénitos, eran sacrificados. El Hijo de Dios, primogénito, sacrificado. Pero desde el punto de vista historiador no lo podía saber, no le dio tiempo. Él bautizaba, como he dicho anteriormente, se metió con Herodes, intervino Herodías, intervino Salomé y le cortaron la cabeza a Juan. Pero Jesús, cuando se enteró, Jesús todavía estaba predicando, todavía no había llegado al fin de su vida terrenal. No podía entonces tener noticia de este hecho. Bueno, pues ya disculpadme al principio también, porque
siempre lo tengo en silencio, pero se ha disparado solo lo que es la tecnología y lo que es el directo, ¿no? Para mí ha sido un placer, ha sido un programa muy emotivo. Me ha costado trabajo, tengo que reconocerlo, entrar en él, porque es duro, como dije al principio, en esta situación y la vivida en esta semana, pero creedme, y no sé si vosotros habéis estado, he estado en el Jordán, he visto a Jesús, he visto a Salomé, lo he vivido todo sabiendo que vosotros estáis ahí. Muchas gracias. El próximo programa lo dedicaremos a una mujer llamada Verónica, conocida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la Santa Mujer Verónica. Hasta entonces, muy buenas noches y muchas gracias.